Esto pasó hace muchos años, allá por los 90, cuando trabajé como guarda de seguridad en el Sanatorio Durán. Era el típico trabajo que uno encuentra en un aviso de periódico, con letra pequeña y sin mucha explicación. Decía algo así como: se busca vigilante nocturno, lugar histórico, salario competitivo, aplicable de inmediato. No tenía idea de lo que me esperaba, pero pensé que podría ser algo tranquilo. ¿Quién iba a querer meterse en un lugar abandonado en plena montaña, a oscuras y con ese aire tétrico que rodeaba al sanatorio? Al menos eso pensaba. Me entrevistaron en una oficina cualquiera en Cartago. Me hicieron algunas preguntas sencillas y luego me entregaron las instrucciones de rigor. Firmar aquí, iniciales allá, nada del otro mundo. Me asignaron el turno de noche, que era el único disponible. Perfecto, pensé. En ese entonces cualquier trabajo era bueno. Los tiempos no estaban fáciles y la paga era lo suficientemente decente para no hacer muchas preguntas. Esa misma tarde me llevaron al sanatorio. Recuerdo el trayecto, el camino serpenteante, rodeado de árboles y envuelto en una neblina que se tornaba cada vez más espesa mientras nos acercábamos. A medida que el carro avanzaba, podía sentir el peso de la humedad en el aire, un frío peculiar que, de alguna manera, parecía tener una vida propia. Finalmente llegamos, y ahí estaba, el Sanatorio Durán, erguido y sombrío, casi desafiando al tiempo, como una reliquia de historias pasadas y, según decían algunos, de espíritus que no habían encontrado su descanso. Me recibieron 2 supervisores, ambos con una expresión seria. Me dieron una linterna, una radio y una libreta de reglas. Al principio pensé que eran solo indicaciones estándar, algo para cumplir con formalidades de seguridad. Pero cuando abrí la libreta y comencé a leerlas, supe que este trabajo no iba a ser como los otros. Reglas para la seguridad nocturna del Sanatorio Durán. Si ves a alguien que afirma ser el inspector en tu turno, asegúrate de que esté uniformado y tenga su credencial visible. De lo contrario, aunque no tenga ninguna identificación, trata de no contrariarlo y déjalo entrar, pero sin darle acceso al candado principal. Si insiste, dile con calma que no tienes la llave. En el pabellón infantil evita tocar los juguetes. No importa si parecen estar en buen estado, o si sientes la tentación de llevarte alguno. Esos juguetes no deben salir del sanatorio. Si ves algún juguete fuera de lugar, simplemente ignóralo y sigue tu camino. 3. La capilla debe permanecer vacía. Si escuchas murmullos o ves una figura en el altar, recita en voz baja: no soy parte de esto, no me corresponde. Hazlo 3 veces y sigue adelante sin volver la mirada. No apagues ninguna vela que encuentres encendida. 4. El teléfono en el pasillo norte puede sonar entre la 1:00 y las 3:00 am. Si suena 3 veces, contesta y sigue las instrucciones que te den, siempre que no entren en conflicto con las demás reglas. No intentes recordar detalles después. Algunas cosas cambian en la memoria. Haz rondas cada 3 horas a las 10:00 p.m., 1:00 am y 4:00 am. No mires directamente al jardín central, especialmente si algo se mueve allí. Simplemente cierra las puertas y sigue con tu recorrido. Si encuentras la puerta del sótano abierta o escuchas ruidos de allí, anótalo en el libro de incidentes y regresa a la cabina. No intentes entrar. Leí las reglas una y otra vez, tratando de entender si eran una broma, una especie de ritual extraño de iniciación o alguna vieja superstición. Pero no, los supervisores lo decían en serio. Cuando terminé de leer, uno de ellos me miró fijamente y me dijo: seguir las reglas no es opcional, Juan, es cuestión de sobrevivencia. Con esas palabras y una palmada en la espalda me dejaron solo, y ahí comenzó todo. La noche avanzó con esa quietud inquietante, un silencio roto solo por el viento que se colaba entre las ventanas rotas y el sonido ocasional de algún animal. A las 10:00 p.m. me preparé para mi primera ronda. La linterna parpadeaba un poco, como si la oscuridad misma intentara ahogarla, pero funcionaba lo suficiente para darme algo de seguridad mientras caminaba por los pasillos en penumbras. Cada rincón del sanatorio parecía albergar sombras, y cada habitación tenía ese aire pesado, como si guardara secretos y tragedias de otros tiempos. Hacía frío,
Un frío que calaba los huesos, pero lo peor era esa sensación de estar siendo observado. No había nadie, pero el lugar parecía vivo, como si las paredes tuvieran ojos y el suelo guardara voces ahogadas. Llegué al pabellón infantil, y la atmósfera cambió de inmediato. Había algo raro en el aire, un olor dulzón, casi como el de un caramelo rancio. Mi linterna iluminó varios juguetes esparcidos en el suelo. Un camión de madera, una muñeca de trapo y, para mi sorpresa, un oso de peluche en perfecto estado. Algo en él me pareció familiar, aunque no recordaba haberlo visto antes. Tenía los ojos fijos y vacíos, pero al mismo tiempo parecía consciente. Intenté recordar la regla. No toques los juguetes. Me repetí mentalmente. Sentí un impulso extraño, una tentación absurda de llevarme ese oso de peluche. Mi sobrino habría adorado algo así, pero la advertencia me retumbaba en la cabeza, y tras unos segundos, logré apartar la vista. Me forcé a seguir mi ronda ignorando los juguetes esparcidos. A la 1:00 am, regresé a la cabina después de la primera ronda y me senté, tratando de relajarme un poco. La radio estaba encendida, pero solo emitía un leve susurro de estática. De repente, el teléfono del pasillo norte comenzó a sonar. Un escalofrío recorrió mi espalda al recordar las instrucciones. 3 timbrazos. Luego silencio. Pero al cuarto timbrazo supe que algo estaba mal. ¿Debía contestarlo o no? Finalmente decidí dejarlo sonar. El teléfono se detuvo, y el sonido del sanatorio volvió a su silencio habitual, pero me quedó una sensación de inquietud, como si hubiera cometido un error al no responder. Cuando estaba a punto de terminar la ronda de las 4:00 am, regresé a la cabina de seguridad, esperando al fin un respiro. Al encender la luz me llevé un susto tremendo. El mismo oso de peluche estaba allí, en mi escritorio, mirándome con esos ojos vacíos y, de alguna forma, burlones. Sentí un golpe de adrenalina, y mi primer impulso fue echarlo fuera, tirarlo por la ventana, pero luego recordé la regla, que insistía en que no debía tocar los juguetes. Me quedé mirándolo, tratando de entender cómo había llegado hasta allí. ¿Lo habría traído alguien? ¿Había caído en una especie de broma pesada? Pero, ¿quién se tomaría tantas molestias en un lugar tan apartado? Cuando intenté moverlo usando un bolígrafo, el oso pareció inclinarse hacia mí, como si intentara retar mi decisión. Encendí la radio de nuevo. Necesitaba oír algo que rompiera ese silencio. La estática llenó la cabina, pero justo cuando intentaba calmarme, escuché un leve susurro en la radio. No pude entender lo que decía, pero parecía una especie de canción infantil, como si alguien estuviera cantando desde otro lugar, lejos, pero cada vez más cerca. Esa fue mi primera noche en el Sanatorio Durán, y supe desde ese momento que algo no estaba bien, que ese lugar guardaba algo oscuro y que, de alguna forma, había puesto sus ojos en mí. Cuando el reloj marcó las 5:00 am, estaba exhausto y aterrado, y supe que el sanatorio no me dejaría ir fácilmente. No podía sacarme de la cabeza esa sensación, la idea de que de alguna manera el oso de peluche estaba observándome, y que el lugar mismo tenía intenciones. Con el amanecer la primera noche llegaba a su fin, pero sabía que las siguientes serían peores. Cuando volví al Sanatorio Durán para mi segundo turno, el lugar parecía diferente. No sé si era mi imaginación, pero los árboles que rodeaban el sanatorio parecían inclinarse más hacia el edificio, como si intentaran encerrarlo en un abrazo eterno de oscuridad. La niebla era más espesa, y ese frío peculiar había crecido. Aunque era verano, el aire estaba tan helado como si fuera pleno diciembre en las montañas. Llegué temprano, dispuesto a revisar las cámaras antes de que el turno comenzara oficialmente. Mis manos temblaban. No sabía si por el frío o por el miedo latente de regresar. Me forcé a no pensar en el oso de peluche, ni en los susurros de la radio de la noche anterior. Quería racionalizarlo, pero algo dentro de mí sabía que no eran solo bromas o coincidencias. Algo o alguien estaba jugando conmigo. El supervisor de día me entregó las llaves y me lanzó una mirada extraña. Fue breve, pero lo suficiente para notar que no me dijo nada. Era como si quisiera advertirme de algo, pero prefirió callar. Me pregunté si sabía lo que ocurría en las noches, si también había visto cosas extrañas. A las 10:00 p.m. comenzó mi primera ronda de la noche.
Cuando estaba a punto de terminar la ronda de las 4:00 am, regresé a la cabina de seguridad, esperando al fin un respiro. Al encender la luz me llevé un susto tremendo. El mismo oso de peluche estaba allí, en mi escritorio, mirándome con esos ojos vacíos y, de alguna forma, burlones. Sentí un golpe de adrenalina, y mi primer impulso fue echarlo fuera, tirarlo por la ventana. Pero luego recordé la regla, que insistía en que no debía tocar los juguetes. Me quedé mirándolo, tratando de entender cómo había llegado hasta allí. ¿Lo habría traído alguien? ¿Había caído en una especie de broma pesada? Pero, ¿quién se tomaría tantas molestias en un lugar tan apartado? Cuando intenté moverlo usando un bolígrafo, el oso pareció inclinarse hacia mí, como si intentara retar mi decisión. Encendí la radio de nuevo. Necesitaba oír algo que rompiera ese silencio. La estática llenó la cabina, pero justo cuando intentaba calmarme, escuché un leve susurro en la radio. No pude entender lo que decía, pero parecía una especie de canción infantil, como si alguien estuviera cantando desde otro lugar, lejos, pero cada vez más cerca. Esa fue mi primera noche en el Sanatorio Durán, y supe desde ese momento que algo no estaba bien, que ese lugar guardaba algo oscuro y que, de alguna forma, había puesto sus ojos en mí. Cuando el reloj marcó las 5:00 am, estaba exhausto y aterrado, y supe que el sanatorio no me dejaría ir fácilmente. No podía sacarme de la cabeza esa sensación, la idea de que, de alguna manera, el oso de peluche estaba observándome, y que el lugar mismo tenía intenciones. Con el amanecer, la primera noche llegaba a su fin, pero sabía que las siguientes serían peores. Cuando volví al Sanatorio Durán para mi segundo turno, el lugar parecía diferente. No sé si era mi imaginación, pero los árboles que rodeaban el sanatorio parecían inclinarse más hacia el edificio, como si intentaran encerrarlo en un abrazo eterno de oscuridad. La niebla era más espesa, y ese frío peculiar había crecido. Aunque era verano, el aire estaba tan helado como si fuera pleno diciembre en las montañas. Llegué temprano, dispuesto a revisar las cámaras antes de que el turno comenzara oficialmente. Mis manos temblaban. No sabía si por el frío o por el miedo latente de regresar. Me forcé a no pensar en el oso de peluche, ni en los susurros de la radio de la noche anterior. Quería racionalizarlo, pero algo dentro de mí sabía que no eran solo bromas o coincidencias. Algo o alguien estaba jugando conmigo. El supervisor de día me entregó las llaves y me lanzó una mirada extraña. Fue breve, pero lo suficiente para notar que no me dijo nada. Era como si quisiera advertirme de algo, pero prefirió callar. Me pregunté si sabía lo que ocurría en las noches, si también había visto cosas extrañas. A las 10:00 p.m. comenzó mi primera ronda de la noche. Cuando salí del ala infantil, sentí un alivio momentáneo, pero al volver a la cabina, el terror regresó. El oso estaba allí, nuevamente en mi escritorio, exactamente como lo había encontrado la noche anterior. Esta vez, sin embargo, había algo diferente. Tenía una mancha roja en el costado, como si estuviera empapado de sangre. A las 4:00 am, hice mi última ronda. Estaba completamente agotado, física y mentalmente. Cada ruido, cada sombra parecía tener intenciones propias. Cuando llegué a la capilla, noté algo extraño. Una vela estaba encendida en el altar. Recordé la regla: no apagar ninguna vela. El aire dentro de la capilla era sofocante, pesado, casi insoportable. Sentí como si algo invisible estuviera rodeándome, observándome desde las esquinas. Me acerqué al altar lentamente, manteniendo la vista fija en la vela. Cuando estaba a punto de salir, escuché un murmullo. Era apenas audible, pero estaba ahí. Parecía venir de las paredes mismas. Recité la frase de la regla: no soy parte de esto, no me corresponde. Lo dije una vez, luego otra y una tercera. El murmullo se detuvo, pero la sensación de ser observado no desapareció. Salí de la capilla tan rápido como pude, con el corazón latiendo con fuerza en mi pecho. Cuando el sol comenzó a salir, me sentí aliviado. Pero algo me decía que lo peor aún estaba por venir. Sabía que tenía que regresar esa noche, pero cada fibra de mi ser me pedía que renunciara, que no volviera nunca más. Sin embargo, necesitaba el dinero y más que eso necesitaba respuestas. ¿Qué estaba ocurriendo en el Sanatorio Durán?
¿Y por qué sentía que ese lugar tenía un interés particular en mí? Esa fue la segunda noche, y apenas estaba comenzando a entender que el sanatorio no me dejaría ir tan fácilmente. Regresé al sanatorio Durán esa noche con una sensación de pesadez que me aplastaba. Todo en mí gritaba que no debía volver, pero la necesidad de terminar la semana y obtener mi pago era más fuerte. Cuando llegué, el ambiente estaba distinto. La neblina parecía más densa y el frío era más penetrante que las noches anteriores. Sentía que algo me observaba incluso antes de cruzar la reja. En cuanto entré a la cabina, la libreta con las reglas estaba abierta sobre el escritorio, como si alguien la hubiera estado leyendo. Recordé la página que había arrancado desde el primer día. Algo me inquietaba sobre esa hoja perdida, como si fuera un vacío que contenía respuestas a las preguntas que me atormentaban. Mientras repasaba las reglas restantes, una hoja doblada cayó al suelo. No estaba en la libreta antes, o al menos eso pensaba. La levanté con manos temblorosas y vi que tenía algo escrito, pero las palabras estaban borrosas, como si hubieran sido garabateadas con prisa. ¿Qué significaba eso? ¿Qué círculo? La frase era tan vaga como aterradora, pero no tenía tiempo para pensar. Eran casi las 11:00 p.m., hora de mi primera ronda. Decidí dejar la hoja sobre el escritorio y no pensar demasiado en ello. Grave error. La primera ronda transcurrió sin mayores incidentes, aunque el lugar parecía más sombrío. El ala infantil estaba especialmente inquietante esa noche. A pesar de no haber viento, los juguetes colgados en las paredes se movían ligeramente, como si alguien los hubiera tocado hace poco. Pasé rápido por ahí, asegurándome de no tocar nada. Sin embargo, al regresar a la cabina, el horror me golpeó con fuerza. El oso de peluche estaba sobre mi silla esperándome. Esta vez no estaba intacto. Tenía una marca de quemadura en el torso y una nota colgada del cuello con un mensaje aún más desconcertante. Solté el oso como si me hubiera quemado y retrocedí hasta tropezar con la pared. Lo miré desde el suelo esperando que algo pasara, pero nada se movió. Al final, lo dejé en un rincón de la cabina y me repetí a mí mismo que debía concentrarme en las reglas. Sin embargo, una pregunta latía en mi mente. ¿Cómo había llegado ahí? ¿Quién lo estaba moviendo? Cerca de la medianoche el teléfono volvió a sonar. Ya lo había escuchado antes, pero esta vez era diferente. En lugar de la voz grave que me daba instrucciones, solo había un ruido de fondo, como si alguien estuviera respirando. Una respiración pesada y regular que helaba la sangre. ¿Hola?, pregunté con un hilo de voz. Nadie respondió. Miré hacia la libreta en el escritorio. La hoja que había caído al suelo ya no estaba donde la había dejado. Se encontraba ahora perfectamente colocada entre las páginas, justo donde había estado arrancada. Algo o alguien la había vuelto a colocar. Tomé la libreta y comencé a leer la nueva regla escrita en la página recuperada. Si encuentras esta página, es porque ya estás dentro. No rompas las reglas y, sobre todo, no permitas que el sanatorio cierre el círculo. Si lo hace, jamás saldrás de aquí. El pánico me inundó. ¿Qué significaba eso de cerrar el círculo? ¿Cómo evitar algo que ni siquiera entendía? Quise quemar la libreta, destruirla, pero algo me dijo que eso sería peor. A las 2:00 a.m., escuché pasos afuera de la cabina. Revisé las cámaras, pero estaban apagadas de nuevo. Me quedé paralizado, esperando a que algo o alguien se manifestara. Entonces tocaron la puerta. Sabía que la regla decía que el inspector debía venir con credencial y uniforme. Abrí lentamente con la mano en mi taser y allí estaba. Un hombre con uniforme impecable y una credencial colgando del cuello. «Soy el inspector de seguridad», dijo con voz monótona. «Necesito revisar el ala psiquiátrica». Algo no encajaba. El hombre no parecía real, o al menos no del todo. Sus movimientos eran torpes, como si no estuviera acostumbrado a caminar. Además, no había visto su figura en las cámaras antes de que se apagaran. Pero la regla era clara. Si alguien se hace pasar por el inspector, no lo enfrentes, pero no le permitas abrir el candado. «Lo siento, señor», dije tratando de sonar calmado. «No tengo la llave del candado». El hombre inclinó la cabeza como si estuviera evaluándome. Durante un segundo eterno pensé que iba a atacarme, pero en lugar de eso, dio media vuelta y caminó hacia la neblina. Lo seguí con la mirada hasta que desapareció.
Sin embargo, cuando volví a la cabina, el candado de la puerta principal estaba abierto. La última ronda de la noche fue un desastre. Mientras recorría el ala psiquiátrica, escuché un ruido fuerte proveniente de la capilla. Corrí hacia allá, sintiendo el corazón martillar en mi pecho. Al llegar encontré la puerta abierta de par en par y la vela del altar completamente apagada. En el centro del altar, alguien había dibujado un círculo con lo que parecía ser sangre. Dentro del círculo estaba el oso de peluche, con la misma quemadura en el torso, pero ahora tenía ojos humanos. Su mirada parecía seguirme mientras intentaba procesar lo que estaba viendo. De repente la puerta de la capilla se cerró detrás de mí con un estruendo. Intenté abrirla, pero estaba trabada. Entonces lo entendí. Había roto una regla al tocar el coche la noche anterior. El sanatorio estaba cerrando el círculo, y yo estaba atrapado. Las sombras comenzaron a moverse por las paredes, formando figuras humanoides que susurraban mi nombre. Todo en la habitación vibraba, como si el edificio entero estuviera al borde del colapso. Y en medio de todo la voz del inspector resonó en mi cabeza. No debiste tocar nada, ahora eres parte del sanatorio. No recuerdo cómo salí de la capilla, solo sé que amanecí en el suelo, fuera del sanatorio, con la libreta en mis manos. La página arrancada ya no estaba, y las reglas habían cambiado. Ahora todas decían lo mismo. Nunca salgas de aquí. Renuncié al día siguiente dejando todo atrás, pero el sanatorio nunca me dejó a mí. A veces en mis sueños sigo viendo el círculo, y siempre está incompleto, como si esperara que alguien más lo cierre.